Hola a todos, hoy vamos a explicar el proceso de hemostasia secundaria, una parte crucial de la coagulación sanguínea. Cuando sufrimos una lesión, nuestro cuerpo debe de detener el sangrado. Aquí es donde entran en acción la vía intrínseca y la vía extrínseca, que trabajan en conjunto para formar un coágulo y detener la hemorragia. Empecemos con la vía extrínseca, que se activa cuando hay daño en los tejidos fuera del vaso sanguíneo, es decir, traumatismo. Este daño provoca la liberación de una proteína llamada factor tisular o factor 3, que es clave para iniciar la coagulación. El factor tisular se une al factor 7, llamado proconvertina, por medio del factor 4, que es el calcio, lo que activa a este último, convirtiéndolo en factor 7 activado, convertina. Este complejo de factor tisular y factor 7 activado es esencial para que continúe el proceso. Una vez formado, este complejo activa el factor 10, lo que da inicio a la vía común de la coagulación. Aquí es donde ambas vías, la intrínseca y extrínseca, se encuentran más adelante. La extrínseca es más rápida y la primera en responder. Ahora hablemos de la vía intrínseca, que al igual que la otra vía, tiene como objetivo activar factor 10. Tras una lesión en el tejido del vaso sanguíneo se libera fibronectina y a su vez queda expuesto colágeno. La fibronectina activa factor 13 y pasa a ser factor 13 activado, calicreína. Luego, el factor 12 se activa al entrar en contacto con el colágeno y la fibronectina, y esto desencadena una reacción progresiva. El factor 12 activado activa el factor 11, que se convierte en factor 11 activado. El factor 11 activado continúa la cascada al activar el factor 9, convirtiéndolo en factor 9 activado. Pero para que funcione correctamente, el factor 9 activado necesita la ayuda del factor 8, que actúa como cofactor. El factor 8 es activado por el factor 13 y pasa a ser factor 8 activado. Se forma un complejo el cual es unido por medio del factor 4 activado. El complejo es la unión entre el factor 9 y el factor 8. Juntos, el factor 9 activado y el factor 8 activado activan el factor 10, justo como la vía extrínseca. Y es aquí donde ambas vías, la intrínseca y la extrínseca, se unen para continuar con la coagulación. En este punto, ambas vías activan el factor 10. Ahora que el factor 10 está activo, pasamos a la siguiente etapa, la vía común. El factor 10 activado activa al factor 5, protoacelerina, transformándolo en factor 5 activado, llamado acelerina. Estos forman un complejo por medio del factor 4, el calcio. Este complejo es responsable de convertir la protrombina, el factor 2, en trombina, factor 2 activado. El factor trombina es un factor clave porque activa el factor fibrinógeno, lo que convierte en factor fibrina, lo que da lugar a monómeros de fibrina que se unen formando una red de fibrinas que estabiliza y da forma al coágulo. Así que resumiendo,
Tanto la vía intrínseca como la extrínseca tienen diferentes puntos de inicio, pero ambas activan el factor 10, lo que conlleva a la producción de trombina y finalmente a la formación de fibrina que estabiliza el coágulo. Y así es como nuestro cuerpo usa estas vías para detener el sangrado de manera rápida y efectiva. Esta es la hemostasia secundaria, justo antes de que comience el proceso de fibrinólisis, que es la fase de degradación del coágulo.